Sean bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la obra de una de las mentes más radicales y, a mi juicio, más fascinantes de toda la historia del pensamiento, Baruch Spinoza, un filósofo cuyas ideas sobre la realidad, sobre Dios y sobre la existencia humana no solo dinamitaron las convenciones de su época, sino que establecieron los cimientos de una manera completamente nueva de comprender el universo y, por supuesto, nuestro lugar dentro de él. Para calibrar la verdadera magnitud del pensamiento de Spinoza, es fundamental que comprendamos el riesgo que suponía formularlo. Sus ideas, verán, no eran simples ejercicios académicos, eran tan profundamente subversivas para la ortodoxia religiosa y política del siglo XVII que provocaron una hostilidad, diría, extrema. Este intento de asesinato no es una mera anécdota, es el testimonio palpable de un pensamiento que se atrevió a cuestionarlo todo y que pagó un precio muy alto por su coherencia y su audacia. Bien, para abordar la asombrosa complejidad de su sistema filosófico, seguiremos una estructura que espero resulte clara. Empezaremos por el contexto biográfico del filósofo, centrándonos en el episodio crucial de su excomunión. Acto seguido, analizaremos el punto de partida de su filosofía, que no es otro que el legado de Descartes. A partir de ahí nos adentraremos ya en el núcleo de su metafísica, su concepción de Dios como única sustancia y la estructura de la realidad en atributos y modos. Y finalmente, exploraremos las consecuencias éticas de todo este sistema, lo que nos llevará a redefinir la libertad humana y a situar el deseo como la esencia misma de nuestro ser. Comencemos, pues, por el principio. ¿Quién fue Baruch Spinoza? ¿Y de qué manera el contexto singular de su vida forjó esa radical independencia intelectual que lo caracteriza? Spinoza nace en el seno de la comunidad sefardí de Ámsterdam, descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica. Recibió una esmerada educación hebrea, pero su intelecto inquieto lo llevó mucho más allá. El estudio del latín fue clave, pues le abrió las puertas para dialogar directamente con los clásicos y, sobre todo, con los grandes arquitectos de la filosofía moderna. Esta doble formación, la religiosa tradicional y la filosófica racionalista, pronto entró en un conflicto que resultaría irreconciliable con el dogma. Y así, en 1656, fue objeto de un cherem, una excomunión de una dureza casi sin precedentes. No solo lo expulsaba de la sinagoga, sino que prohibía a cualquier miembro de la comunidad, incluida su propia familia, dirigirle la palabra o mantener contacto alguno con él. Fue, en esencia, un aislamiento total. A partir de ese momento, llevó una vida retirada, ganándose el sustento como pulidor de lentes, una profesión que le garantizaba la independencia económica e intelectual que tanto valoraba. Hasta tal punto que llegó a rechazar una prestigiosa cátedra en la Universidad de Heidelberg para no ver comprometida de ninguna manera su libertad de pensamiento. Para comprender la auténtica revolución que supone Spinoza, primero debemos entender el paradigma que se propuso demoler. Y ese paradigma era fundamentalmente el de René Descartes, la figura filosófica absolutamente dominante en la época. Descartes había definido la sustancia como aquello que existe por sí mismo, de forma autónoma. Sin embargo, en su sistema postuló la existencia de tres. En la cúspide, la res infinita, Dios. Y subordinadas a ella dos sustancias creadas y finitas, la res cogitans, el pensamiento o el alma, y la res extensa, la materia o el cuerpo. Esta división, como pueden imaginar, creaba una profunda fractura en la realidad, separaba radicalmente a Dios del mundo y a la mente del cuerpo. Esto generó el célebre problema de la comunicación de las sustancias. ¿Cómo es posible que algo inmaterial como el alma pueda influir sobre algo material como el cuerpo, y viceversa, si son realidades de naturaleza radicalmente distinta? Este es, por así decirlo, el nudo gordiano que Spinoza se propondrá cortar de raíz. Y es aquí donde Spinoza ejecuta su movimiento más audaz y, sin duda, más revolucionario. Va a tomar la propia definición de sustancia de Descartes y la va a llevar hasta sus últimas consecuencias lógicas, desmontando por completo el edificio cartesiano. El argumento de Spinoza es de una lógica verdaderamente implacable. Como decía, toma la definición de Descartes y la vuelve contra él. Si la sustancia es, por definición, aquello que no necesita de nada más para existir, entonces, en rigor, ni la mente ni el cuerpo pueden ser sustancias. ¿Por qué? Pues porque, en tanto que son realidades creadas, su existencia depende enteramente de su creador, de Dios. No son autosuficientes. Por lo tanto, concluye Spinoza, la lógica nos compele a aceptar que solo puede existir una y solo una sustancia, una realidad que sea absolutamente independiente, infinita y, por supuesto, causa de sí misma. Esta es la definición precisa y rigurosa que Spinoza establece en su obra cumbre, la ética demostrada según el orden geométrico. Fíjense, la sustancia no solo es independiente en el plano de la existencia, es en sí, sino también en el plano del conocimiento, se concibe por sí. Hay una correspondencia perfecta entre el orden del ser y el orden del conocer. Y esta sustancia, al ser causa de sí misma, es aquello cuya esencia implica necesariamente su existencia. No puede no existir.
Y esta única sustancia es lo que Spinoza identifica con la fórmula más célebre de toda su filosofía, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Ahora bien, es crucial entender que este no es el Dios personal, creador y providente de las religiones monoteístas. El Dios de Spinoza es la totalidad de lo que existe, un sistema infinito, eterno e impersonal que opera no por una voluntad caprichosa o un plan divino, sino por la necesidad inmutable de su propia naturaleza. No es un quién, sino un qué. Es el conjunto de leyes inmanentes y eternas que constituyen la estructura misma de todo el universo. Ahora bien, si solo existe una única sustancia, ¿cómo explicamos la infinita diversidad del mundo que experimentamos? ¿Cómo surgen las mentes individuales, los cuerpos, los objetos? Spinoza resuelve esta cuestión capital mediante su distinción entre atributos y modos. La sustancia única, Dios, se expresa a sí misma a través de infinitos atributos. ¿Qué es un atributo? Spinoza lo define como aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de su esencia. De estos infinitos atributos, la mente humana solo tiene la capacidad de conocer dos, el pensamiento y la extensión. Fíjense, lo que para Descartes eran dos sustancias distintas y creadas, para Spinoza quedan subsumidas a la categoría de meros atributos. Y las cosas individuales, nuestra mente, nuestro cuerpo, esta mesa, no son sustancias, sino modos. ¿Y qué es un modo? Una afección, una modificación particular de la sustancia. De tal manera que una mente individual es un modo del atributo pensamiento y un cuerpo individual es un modo del atributo extensión. Spinoza, además, concibe esta naturaleza en un doble sentido. Por un lado está la natura naturans, la naturaleza naturante, que es Dios entendido como la causa activa y productora de todo. Y por otro, la natura naturata, la naturaleza naturada, que es el conjunto de todos los modos que se siguen necesariamente de la naturans. No son dos realidades distintas, sino dos formas de concebir la misma y única realidad. Esto, por cierto, es lo que fundamenta la consideración de su sistema como una de las formas más sofisticadas de panteísmo. Esta concepción metafísica, como pueden imaginar, tiene consecuencias éticas profundas y absolutamente revolucionarias, especialmente en lo que respecta a uno de los grandes problemas filosóficos por excelencia, el de la libertad humana. Con esta célebre y potente frase, Spinoza niega cualquier tipo de excepcionalismo humano. Los seres humanos no estamos al margen de las leyes de la naturaleza. No poseemos un estatus privilegiado que nos permita violar la cadena causal que rige absolutamente todo lo que existe. Somos parte integrante de la naturaleza y, por lo tanto, estamos sujetos a su misma e implacable necesidad. Veamos el argumento. Si todo en el universo está determinado causalmente y el ser humano es parte del universo, entonces nuestras acciones también lo están. La creencia en el libre albedrío es, para Spinoza, una profunda ilusión. Él la compara con una piedra que es lanzada por el aire y que, si tuviera conciencia, creería que se mueve por su propia voluntad, ignorando por completo la mano que la arrojó y las leyes de la gravedad que dictan su trayectoria. Pues bien, nosotros somos esa piedra. Somos conscientes de nuestros deseos, pero ignorantes de la complejísima red de causas que los determinan. Esta ignorancia es lo que él llama servidumbre, pues somos arrastrados por pasiones que no comprendemos. La verdadera libertad, por tanto, no es la capacidad de elegir en contra de la necesidad. Eso es imposible. La verdadera libertad es la conciencia de la necesidad. Es libre quien comprende por qué actúa como actúa y acepta su lugar en el orden necesario de la naturaleza. En este punto, Spinoza conecta directamente con la antigua sabiduría estoica. Obedecer a Dios es libertad. Pero recordemos que para Spinoza, Dios es la naturaleza, el orden racional y necesario del todo. Por tanto, obedecer a Dios significa actuar en conformidad con nuestra propia naturaleza racional, comprendiendo y aceptando el orden universal del que formamos parte. No se trata de una sumisión pasiva, sino de una afirmación activa de nuestro ser a través del conocimiento. Llegamos así al último pilar de nuestro análisis, la teoría de los afectos de Spinoza, donde desvela cuál es la fuerza motriz fundamental de toda existencia, y muy en particular de la humana. Spinoza postula un principio ontológico y universal que denomina conatus. Y esto no es un principio meramente biológico, sino metafísico. Toda cosa, desde una piedra hasta un ser humano, en la medida en que es, se esfuerza por perseverar en su ser. Este impulso de autoconservación no es algo añadido a la cosa, sino que constituye la esencia misma de cada cosa. En el ser humano, este conatus, cuando se refiere a la mente y al cuerpo simultáneamente, lo llamamos apetito, y el deseo no es otra cosa que el apetito hecho consciente. Y aquí nos encontramos con una de las inversiones más radicales de toda la historia de la ética. Spinoza literalmente dinamita la moral tradicional. No es que deseemos las cosas porque un juicio racional previo nos haya indicado que son objetivamente buenas, es exactamente al revés. Llamamos bueno a aquello que de hecho es objeto de nuestro deseo, aquello que aumenta nuestra potencia de obrar, nuestro conatus. El deseo es el fundamento de todo valor.
Partiendo de este deseo fundamental, Spinoza construye toda su teoría de las emociones. Identifica 3 afectos primarios: el propio deseo, la alegría y la tristeza. La alegría es el afecto que experimentamos cuando pasamos a un estado de mayor perfección, es decir, cuando nuestro conatus se ve favorecido. La tristeza, por el contrario, es el paso a una menor perfección, y de la combinación de estos 3 afectos primarios, Spinoza deriva, con una precisión casi matemática, todo el espectro de las emociones humanas. El amor, por ejemplo, no es más que la alegría acompañada de la idea de una causa externa, y el odio, la tristeza acompañada de la idea de una causa externa, y así sucesivamente. Y con esta pregunta, que sintetiza la tensión y al mismo tiempo la grandeza de la ética spinozista, concluimos nuestra exposición. Spinoza nos lega un sistema de una coherencia imponente, un verdadero monumento del pensamiento racional. Nos invita a un arduo camino de conocimiento que, al desvelarnos la estructura necesaria de la realidad, nos promete la única forma de libertad y beatitud a nuestro alcance, la de comprender y amar nuestro destino como parte integrante de la naturaleza, o, lo que es lo mismo, de Dios. Muchas gracias.